Bienvenidas a un webinar nuevo sobre las obligaciones de las organizaciones de la sociedad civil en la modalidad 2026. Yo soy su anfitrión, Martín Parra. Yo trabajo en Creatura. En un momento más les voy a contar de qué se trata Creatura y que es parte de la iniciativa ECOS. También está acompañándome mi compañera Andrea, también colabora conmigo aquí en Creatura. Pues bueno, tenemos el gusto de presentarles en este momento este webinar que hemos preparado con mucho cariño y mucho esmero. Entonces, nada, sin más, les quiero compartir eh, un poco de lo que es la iniciativa ECOS, ¿no? Como ustedes pueden ver, la iniciativa ECOS es una iniciativa colaborativa que busca fortalecer las capacidades de la sociedad civil en México y Centroamérica, y lo hace a través de diversos servicios y acompañamientos con base en las necesidades que pues, nos acercan cada organización. Los servicios que damos son pensamiento estratégico y resiliencia financiera, cumplimiento legal, que es justo en el marco de este webinar, protección integral y comunicación estratégica, poder narrativo. Eh, Posteriormente les vamos a compartir esta presentación junto con todos los links de interés y la página web de la iniciativa en donde van a poder conocer más al respecto. Eh, Posteriormente, quiero hablarles un poco de lo que somos, Creatura como parte de la iniciativa ECOS, que somos el componente de cumplimiento legal, ¿no? Creatura es esta consultoría, somos una consultoría internacional que brindamos asistencia técnica en diferentes aspectos, con el objetivo de fortalecer o crear resiliencia de la sociedad civil enfocada con una agenda de derechos humanos a través de eh, gestión, facilitación, comunicación y fortalecimiento a diversos colectivos, redes y organizaciones. Esto quiere decir que somos una consultoría que busca también traducir en palabras más sencillas estas obligaciones fiscales, corporativas, laborales y de prevención del lavado de dinero a una herramienta práctica, que es precisamente lo que les vamos a presentar ahora. Lo dije al principio, pero recordarles que esta sesión está siendo grabada para posteriormente ser compartida con ustedes. Y nada más decirles que la estructura de la conversación va a ser de principio a fin. Son muchísimos temas que vamos a intentar cubrir en muy poco tiempo, y al final vamos a intentar responder la mayoría de preguntas y respuestas que, por favor, como vayan viendo que va avanzando la plática, pueden irlas poniendo en el lugar de, pues sí, digamos que en la cajita de preguntas y respuestas, ¿no? Y también, por favor, cada una de ustedes vaya compartiéndonos también en esta cajita un correo para darle seguimiento, para tener en dónde exactamente mandar tanto la presentación como la grabación. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. Primero, comentarles un poco respecto del objetivo de este webinar, que es presentarles un calendario. Ya lo habíamos hecho en momentos anteriores, pero presentarles este calendario como una herramienta práctica, ¿no? Para que les sirva durante todo este año. Digo, ya estamos llegando a febrero, pero todavía faltan demasiados meses. Y también es explicarles cómo leerlos y cómo utilizarlo, ¿no? Y también siempre enfocado qué es lo que genuinamente o lo que legalmente les aplica según el tipo de organización en la que ustedes colaboren. Y bueno, esta última pregunta me lleva a cómo saber si me aplica esta herramienta o a quién me aplica esta herramienta, ¿no? Primero es importante hacer como este preámbulo que aplica si la OSC, si la Organización de la Sociedad Civil, ¿no? Así vamos a llamarle al género, está legalmente constituida, ¿no? Esto es muy importante porque al estar legalmente constituida, es decir, que tiene un acta constitutiva, está inscrita en el RFC, ¿no? Puede ser o no donataria autorizada, puede tener o no personal en nómina, y puede o no tener donativos que detonen obligaciones de prevención de lavado de dinero. Pero ¿qué pasa? Porque nosotros sabemos que muchas veces en el sector, pues bueno, trabajamos también con colectivos y redes que tal vez están pensando en constituirse o a futuro se van a constituir, o tengan dudas al respecto de qué implicaciones tendría constituirme. Pues bueno, normalmente o como colaboran es que ustedes pueden acercarle esta herramienta a esta organización que es el vehículo que administra sus recursos o que les ayuda a administrar sus recursos. Buenísimo.
Y ahora sí, entramos a presentarles esta herramienta que hemos hecho desde el equipo de Creatura a la luz de la iniciativa ECOS, donde vamos a poner todas las obligaciones calendario en 2026. Bien, pero primero quiero decirles también cómo leer este mapa, ¿no? Por una parte, esta es una hojita, digamos, de todo el calendario, no simplemente es esto, este lo podrían imprimir y poner en su pared. Nosotros lo enmarcamos aquí para tenerlo de consulta rápida, pero como pueden ver en la parte roja, es la guía que reúne las obligaciones más comunes para las OSCs. Si ven, están las obligaciones, las moraditas, que son las patronales, después pasamos por obligaciones corporativas y de prevención de lavado de dinero, y también las obligaciones fiscales y contables, dependiendo el título, ¿no? Rapidísimo, les quiero decir, les quiero comentar que los títulos pues pues sí, son formas en las que nosotros, bueno, que tanto las personas físicas como morales, dependiendo nuestro régimen fiscal, pues vamos a tributar el impuesto sobre la renta. Pero para efectos de este webinar nos vamos a enfocar en el título 2 y el título 3. Bueno, posteriormente también podemos ver en la parte como aqua, azul, verde, obligaciones mensuales, que son las de rutina. Esto quiere decir que todos los meses vamos a tener que estar trabajando en ellas. Y las partes amarillas son las obligaciones anuales, ¿no? Estos hitos que pasan una vez al año. Entonces, ¿qué vamos a hacer de acuerdo a nuestro régimen? Esto es muy importante también decirles que no pensemos que nos vamos a volver expertos en este tema. Como ven, hablar de obligaciones patronales, de corporativas y de prevención de lavado de dinero y fiscales contables es un mundo de obligaciones. Aquí lo único que queremos hacer es presentarles esta herramienta para que ustedes la puedan, pues sí, instrumentalizar y hacer uso de ella en su día a día. Y pues bueno, también hay muchísimo material que nosotros podemos ir acercándoles o que están en la página de la iniciativa y también pueden a entrar a la página de Creatura, pues bueno, ir consultando y entrar como a más detalle a cada una de estas obligaciones. También hay un par de cosas que es importante que ustedes sepan que van a encontrar, aparte de ese calendario y explicaciones del calendario, que van a ser dos cosas. Los trámites y actualizaciones, que no se tratan como de hitos como tal, ni obligaciones mensuales, sino que hay cosas que detonan ciertas obligaciones, por ejemplo, cambios de domicilio fiscal y que vamos a ver más adelante, ¿no? Cambios de denominación, etcétera, etcétera. Y los enlaces de interés, como pueden ver, están desde la emisión de CFDI hasta la página de la declaración anual. Y pues bueno, básicamente 13 enlaces de interés que esperemos que la autoridad no los actualice próximamente, porque si no, pues ya tendremos que actualizarlos. Y último, ya para entrar en materia, cómo leerlo sin perder, ¿no? El calendario, sin perdernos. El primero va a ser ubicar el perfil, ¿no? Nos podemos hacer preguntas este tipo de preguntas para saber qué nos aplica. La primera es, ¿somos donataria autorizada? Sí y no. O sea, tenemos este reconocimiento oficial por parte del SAT. Tenemos personal en nómina, eso también es muy importante saberlo, si tenemos una relación laboral y si recibimos donativos que activan obligaciones de prevención de lavado de dinero. Todo esto vamos a entrar un poquito más a detalle. El paso número 2 sería distinguir las tres capas de obligaciones. Como ya les dije, hay mensuales y anuales y por evento. Y por último, es una muy buena práctica que les ponemos, cada mes hagan el mismo chequeo. No se van a tardar más de 5 minutos. ¿Qué vence este mes? ¿Qué evidencia y documento debo ir guardando? Y hay algo por evento que se activó, no sé, un cambio de la mesa directiva, del consejo directivo, cambio de objeto social o hay algún trámite, ¿no? Que hay que hacer. Por ejemplo, el aviso de cambio de asociados. Básicamente es muy grande la manera en la que podemos poner como los ejemplos, más bien es muy largo el ecosistema de ejemplos, pero creemos que este tipo de pasos nos van a ayudar mucho a identificar cómo leer este calendario y no volvernos loco porque parece que todo aplica, pero no todo aplica. Y ahora sí, vamos a entrar en materia y les voy a contar. La primera parte va a ser temas fiscales contables, que es lo que reportamos al SAT sobre nuestros ingresos, operaciones y declaraciones, las obligaciones corporativas, que básicamente es lo que documentamos para que nuestra organización funcione conforme a pues, nuestros estatutos,
la prevención del lavado de dinero, las obligaciones que se activan, por ejemplo, cuando recibimos un donativo que rebasa umbrales que están muy identificados en la ley, y también los laborales, ¿no? Lo que cumplimos por tener una relación laboral. Entonces, empezamos con las obligaciones fiscales. Hay un paso antes de entender las obligaciones fiscales, ¿no? Es saber, como les dije, en qué título estoy. Para efectos prácticos de esta conversación, pues tenemos dos ecosistemas, ¿no? El título 2, que es como empresa, es un caso específico, si es como una empresa, que la mayoría de las organizaciones de nueva creación, pues el SAT les da en automático, y lo pongo porque no es siempre así, que les da este título, ¿no? Es personas morales que se llaman, que son las empresas que tienen fines lucrativos, ¿no? Entonces, si la OSC aún no tiene la donatera autorizada, normalmente se debe de comportar en este título, ¿no? Entonces, el SAT suele tratarla con fines lucrativos para efectos fiscales. Y el título 3 que es donde muchas están, o la mayoría queremos estar, que es si la OSC es donatera autorizada y que entra a este régimen no lucrativo. Importa muchísimo esto porque con esto vamos a identificar qué declaraciones presentamos, cómo clasificamos el nivel de ingreso y también pues, las capas de obligaciones que vamos a tener, porque no es lo mismo estar en título 3, en título 2 o título 3, más bien, perdón, en título 2 siendo una empresa y reportando como una empresa, al título 3 que la capa de obligaciones es muchísimo más larga, compleja, pero también muy especializada, ¿no? O sea, digamos que es un mundo aparte. Bien, entonces, independientemente de cualquiera de estos dos, ya sea el título 2 o el título 3 en lo que nos estemos comportando, hay obligaciones que son compartidas, ¿no? Independientemente del régimen de tributación en el que estemos, ¿no? Que es tener siempre el registro y comprobación de ingresos de CFDI, las declaraciones, según el título, ya sean mensuales cuando apliquen y las anuales, la contabilidad y soportes, que son estos documentos que expliquen cada movimiento, contratos y que lo respalden, ¿no? Contratos, estados de cuenta. Y las actualizaciones y trámites que hay que hacer cuando hay cambios. Domicilio, representantes legales, actualización de la firma electrónica, etcétera. Eso es lo básico, lo mínimo que se debe de cumplir al ser una persona moral. Pero la capa de complejidad o especialización que se da en la donatera autorizada, que es el título 3, hay unas reglas específicas que no nos haría justicia el tiempo para estar hablando de todas ellas, para recibir y documentar donativos deducibles, también la declaración de transparencia, que la publicación, tanto en la web oficial o que sea o físicamente en donde estemos, y la congruencia entre las cifras, también los avisos por temas relevantes, el estatuto de estructura de gobierno, ya sea en la página del SAT o en CLUNI, si es que estamos, y también, que este es como un tema muy importante, es, no más importante, pero que sí ha tenido como bastante movido al sector, es mantener vigente la constancia de acreditación de actividades, ¿no? Esta constancia es este documento base en una autoridad con competencia, que quiere decir que sabe o es especialista en las actividades que nosotros hacemos, que están descritas en el objeto social de nuestra acta constitutiva o estatutos, pues nos da, ¿no? Y nos dice, sí, efectivamente, esta organización hace lo que dice que hace, entonces, por favor, con unas reglas muy específicas, ve y hace la solicitud ante el SAT, ¿no? Pero bueno, esa básicamente es la primera parte. Después, en temas fiscales, encontramos dos hitos clave que queremos hacer mucho énfasis, ¿no? Cómo no tropezar en esto. Primero, pues hay que tener muy presente que hay que hacer una declaración anual, ¿no? Esta se presenta en febrero, pero no se hace en febrero. Esta se debe de preparar todo el año con la contabilidad ordenada. Este es un hallazgo que les queremos compartir porque hemos tenido mucha experiencia de que las organizaciones normalmente entran y hacen todo de último momento y pues básicamente es todo el trabajo de un año que se debe de presentar, ¿no? Y un tip práctico que les podemos o les queremos acercar es que cada mes cierren una carpeta o una carpeta soporte de una relación de ingresos con gastos. Y el segundo, ya que independientemente de que tengas que hacer tu declaración anual, es el tema de donatelas autorizadas, queremos hacer énfasis en el tema de la declaración de transparencia, ¿no? Esta declaración de transparencia eh, esta declaración de transparencia
requieren más información y suele llevar más tiempo, ya sea, ¿por qué? Porque necesita un triple componente, también tanto el equipo operativo, el contable y el administrativo. Y un tip práctico es que las cifras y los rubros deben estar alineados tanto a la declaratoria, a la declaración anual con la contabilidad electrónica y, perdón, con la contabilidad y la actividad autorizada. Esto refiriéndonos a la actividad de, que tenemos como autorizada, pues bueno, es esa constancia que tenemos por parte del SAT que nos dice efectivamente haces actividades de desarrollo social, específicamente de apoyo a la defensa y promoción de los derechos humanos, que es algo muy común, o asistencial, ¿no? Y pues bueno, el hito número uno, que es la declaración anual, se debe presentar el 15 de febrero y la de transparencia a más tardar el 31 de mayo. Bueno, ahora voy a hablar de las obligaciones corporativas. Y bien, más o menos así se ve las obligaciones corporativas en el calendario, en la herramienta que les vamos a compartir. ¿Y para qué sirven estas obligaciones corporativas? Bueno, pues les da orden y existencia, bueno, perdón, les da orden y para poner o para entender esto, quién decide, cómo se decide y qué se acordó internamente, ¿no? Suena bastante complejo o bastante abogadil hablar de obligaciones corporativas, pero a final de cuentas, al momento de constituirnos como una sociedad, al momento de hacer una o una asociación civil, que es el más común, pues lo que normalmente pasa es que firmamos una suerte, que es un contrato, que básicamente es nuestra acta constituida con estatutos que van a decir cuáles son las reglas del juego, ¿no? Que van a decir cómo vamos a tomar decisiones, quién es la persona que va a representar o quién es el grupo de personas que van a representar a nuestra organización, ¿no? Entonces, pero no nos asustemos, nosotros pusimos o que queremos exponerle como las cuatro reglas básicas o las obligaciones corporativas típicas más comunes, que como mínimo en la asamblea ordinaria anual, que aquí es importante celebrarla y documentarla conforme a nuestros estatutos sociales. Esto quiere decir que nuestros estatutos debe decir el quórum, esto quiere decir cuál es la cantidad mínima de personas que deben estar presentes para que sean válidas los acuerdos a los que lleguemos, cómo se debe hacer una convocatoria, cómo se debe firmar, y un largo etcétera, ¿no? ¿Quién es la persona que tiene que estar tomando, eh, presidiendo la asamblea? Quiénes son las personas que van a llevar esta acta de asamblea en dado caso de que se tenga que meter en un libro de actas, ¿no? Que es el segundo punto. También es una muy buena, no solo, perdón, no es una buena práctica, sino es una obligación tener nuestro libro de actas donde nos va a servir para resguardar acuerdos, ¿no? También cuando ocurran unos cambios relevantes, que normalmente esto se da y más adelante lo voy a decir, los cambios relevantes que normalmente se dan por asamblea extraordinaria. Y ahí encontramos estos cambios de estatutos, de los órganos de gobierno, de los representantes, damos poderes, cambio de domicilio, etcétera. Y también, pues bueno, la coherencia documental, los estatutos, los nombramientos, todas las asambleas deben de ser consistentes con las reglas que nosotras, como personas asociadas o como partes o personas que tenemos incidencia en la toma de decisiones, pues bueno, pusimos en los estatutos. Y pues bueno, todo esto, llevarlo al pie de la letra, pues nos va a ayudar a cumplir en los demás temas, ¿no? Tanto por eso es la importancia de este tipo de temas, ¿no? En lo fiscal, en los donativos, ir a las autoridades, celebrar auditorías, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, aquí, como les decía, pues hay dos tipos comunes de acuerdos que se pueden tomar en la vida corporativa, en la rutina diaria y en la vida interna de una organización. La primera es la asamblea ordinaria, que como les decía es la mínima que debe de existir y que debe de ser celebrada mínimo una vez al año, pueden ser más. Y pues normalmente ahí se ven temas como informes, estados financieros, ratificamos cargos, no sé, también publicamos o nos sujetamos a nuevos lineamientos o reglamentos que no tienen que estar en los estatutos como tal, pero se documenta en un acta con unas formalidades estatutarias, como les decía, convocatoria, quórum, firmas, ¿no? Y la diferencia es que, pues bueno, se guarda en un libro de gobierno, un libro corporativo y más bien, pues no se tienen que llevar a una protocolización. Una protocolización sería básicamente ir a un notario público y posteriormente
inscribirla al registro público, lo que sí pasa en las asambleas extraordinarias, que son estos cambios de fondo, ¿no? Y esta se usa para decisiones que modifican la estructura de las OSC, ¿no? Por ejemplo, las reformas de estatutos, los objetos sociales, que esto es muy común cuando, por ejemplo, ya existimos y queremos adecuar nuestros, sí, nuestros estatutos a la legislación vigente del SAT para obtener la donatera autorizada o queremos ampliar nuestro objeto social o sujetarlo también a aquellos acreditables, que son sujetos de acreditación por el SAT. Los cambios de gobierno, el nombramiento de nuevas personas integrantes del consejo directivo, mesa directiva o de los representantes legales. Y pues bueno, también operaciones que requieren formalización frente a terceros, ¿no? Por ejemplo, un poder específico para que una persona abogada vaya y los represente ante un tribunal, ¿no? Esa es la básica y la sencilla. Entonces aquí el tip que podemos darles o leerlo más para que sea más de una lectura un poco más sencilla, es que el acta, la asamblea ordinaria debe de estar resguardada y bien hecha conforme a los estatutos. Y la extraordinaria, no solo eso, también tenemos que ir a protocolizarla e inscribirla al registro público de la propiedad de la entidad en donde participe su organización. Digo, realiza actividades de su organización, perdón. Y ahora vamos a ir como en el tema de prevención del lavado de dinero. Sé que son muchísimos temas, pero bueno, vamos a entrar a uno de los más delicados por la complejidad, porque está de moda, ¿no? Pero bueno, bien. Primero, en cuestiones de lavado de dinero es preguntarnos, ¿cuándo me aplica, no? Porque muchas de las organizaciones normalmente piensan que al momento por el simple hecho de ser donateras autorizadas o ser una ACE, pues bueno, ya tienen obligaciones de prevención de lavado de dinero, ¿no? Pero esto no es así. O sea, hay un listado de actividades que son consideradas como vulnerables. ¿Por qué? Porque estas actividades han sido históricamente no, bueno, de una manera sencilla de decirlo, han sido utilizadas como un vehículo para el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, independientemente de que pues, también México es parte de acuerdos internacionales que los obligó a tomar medidas en el asunto. Pero bueno, entonces está este catálogo en la ley de ley y que cataloga, por ejemplo, la recepción de donativos que rebasan ciertos umbrales. Eh, y también, justo en el punto 2, si no caemos en este supuesto específico de la ley antilavado, pues bueno, no tenemos esa obligación como tal. Entonces es muy importante ver primero, en primer lugar, cuándo suelen activarse, ¿no? Esto quiere decir que que mientras sea un donativo que rebase ciertos umbrales, perdón, que pues, para efectos prácticos son 1605 UMAS, la UMA es una unidad de medida de actualización, se va actualizando año con año, y pues bueno, en el momento en que recibimos un donativo por una cantidad igual o mayor a esto, se activan nuestras obligaciones. La primera sería eh, por la de identificación, identificar a la persona donante con base en las reglas de carácter general, que es una normatividad complementaria a la ley antilavado. Que reitero, no nos haría justicia entrar específicamente a describir todo esto porque no hay tiempo suficiente. Y la segunda es reportar, ¿no? Presentar los avisos cuando es el doble, 3.210 sumas, ¿no? Y también eso va a hacer que nos demos de alta en el portal, que presentemos la identificación del donante, y ahorita vamos a profundizar un poquito en eso. Y pues bueno, también tenemos la otra obligación de recabar y resguardar. Gracias a la reforma 2025, antes era por 5 años, ahora es por 10 años. A partir de julio del 2025 es por 10 años, ¿no? Que son los documentos de soporte que normalmente en el argot de lavado de dinero se le dice paquete PLD. Y pues bueno, también entender, sí, entender que si ya estamos obligados, quiere decir que si ya detonamos, o sea, si ya recibimos un donativo que alcance estos umbrales, o sea, ya estamos en términos de la ley antilavado realizando actividades vulnerables, ya estamos sujetos, digamos, que para siempre, mientras tenga actividades la organización. Eso quiere decir que si un mes no hubo una operación reportable, se debe presentar en el portal un aviso en cero. Entonces, eh, así es. Ahora le voy a dar la palabra para complementarme a mi amiga y colega Andrea. Gracias. Muchas gracias, Martín.
Sí, justo para este 2026, las cantidades que están en los umbrales que mencionaba Martín, que el primero es de identificar, serían equivalentes a 188,282,55 pesos. Cuando tenemos operaciones con algún donante que rebasa esta cantidad, nosotros tenemos que empezar a identificar a nuestro donante, ¿no? Y para poder para presentar algún aviso con la documentación y eh, con los datos de este donante, la cantidad es de 376,565,10. Ya cuando rebasemos esta cantidad, necesitamos presentar un aviso con la información de nuestro donante. Y mensualmente, si no hay ningún umbral rebasado por 376, 565,10, tenemos que presentar nuestros avisos en ceros. Entonces, muchas gracias. No, a ti, Andy. Sí, gracias por las cifras exactas que sí, fueron, se acaban de actualizar. Y también decirles un breve resumen, ¿no? O sea, prevención del lavado de dinero no es para que se asusten, sino es para saber cuándo se detonan estas obligaciones y tener un proceso claro de expediente, más cómo lo resguardo y cómo lo reporto, ¿no? Entonces, vamos al siguiente punto, que es precisamente hablar del expediente. ¿No? Bien, este también está muy resumido, pero básicamente debemos de tener los siguientes datos como mínimo, ¿no? Eh, los datos generales del donante, ya sea persona física o persona moral, identificación oficial si es una persona física o documentos corporativos si es una persona moral, documentos corporativos, ya sabemos, el acta constitutiva, ¿no? También el origen y trazabilidad del donativo, que es lo mínimo y lo básico que vamos a tener que integrar, es decir, cuál fue el convenio donativo que justifica o un documento equivalente que justifica que nosotros hayamos recibido ese dinero, evidencia de la transferencia, que normalmente es el CFDI, de la factura electrónica y documentos internos de resguardo, ¿no? Que es como el acuse, el registro de todo, ¿no? Básicamente es entender cómo vamos a trazar ese donativo. También el domicilio de contacto, ¿no? Que es el comprobante de domicilio vigente del mi donante, que es mínimo la vigencia de 3 meses, también los medios de contacto, clasificación y resguardo, ¿no? Ya va a ser digital o física con un nombre estándar que nosotros siempre le ponemos que sea donante, año y proyecto, ahí se me fue una D, pero control de actualización, la fecha y responsable de cumplimiento. Casi todo esto debe de estar conservado en un manual. Reitero, aquí nada más estamos poniendo lo básico que debe de tener el expediente PLD, pero claro que es muchísimo más profundo y seguramente van a tener muchísimas dudas al respecto, ¿no? Pero bien, básicamente es quién me da, qué operación realicé y cómo lo resguardo, ¿no? Y este paquete de PLD no es como tal para que lo mandemos a la autoridad responsable, ¿no? Que en este caso será la UIF, sino es para tenerlo listo en dado caso de que exista una verificación. Si hay una verificación, en determinado momento la autoridad va a venir y nos va a preguntar por el expediente. Y todo esto, toda esta política, digamos, de integración del expediente de PLD debe de estar inscrita en un manual de prevención del lavado de dinero que va de acuerdo a cada actividad de cada organización. ¿Vale? Después, metimos aquí en una lámina aparte el tema que más ha complejizado en los últimos meses como al sector de la sociedad civil organizada, eh, que es lo mínimo que debemos entender como el beneficiario controlador. Es una, quiero también decirles que la ley antilavado es una ley muy técnica, que por lo menos desde Creatura lo arribamos desde un aspecto interdisciplinario de contabilidad fiscal y pues lo que queremos presentarles es una manera muy resumida de cómo entenderlo, ¿no? Entonces, denme un segundo. Bien, primero, eh, ¿por qué este tema se volvió tan de moda, ¿no? En el último tiempo, ¿no?
Ojo, quiero decirles que esto no nace desde ceros, ¿no? Esto existe o este término existe desde el 2012, cuando la recepción de donativos por organizaciones está dentro del marco de prevención del lavado de dinero como una actividad vulnerable, que es, como les decía, es vinculada al financiamiento al terrorismo y al lavado, ¿no? Entonces, lo que cambia hoy por hoy ya no es como tal, bueno, y gracias a la reforma del 2025, que entró en vigor vigente hasta desde julio del 2025, es que sube ese estándar de identificación y de cumplimiento que alinea más con un enfoque pues, a los organismos internacionales con los que México pues bueno, ha firmado diversos compromisos, ¿no? La famosa Gafi, ¿no? Entonces, esto quiere decir que va a haber más diligencia y más claridad sobre quién controla realmente a cada organización, ¿no? Entonces, es por eso que reaparece o renace con fuerza el tema del beneficiario controlador. Y pues bueno, antes, ¿qué pasaba? Pues normalmente se entendía, así en términos generales, que, pues bueno, eran estas personas dueñas, ¿no? Dueñas de la organización, quiere decir, pues era un término muy enfocado en temas de entidades lucrativas, pero en las USC como el impacto o más bien el fondo es no lucrativo, pues bueno, no aplicaba como tal este concepto, pero ahora cambia el foco, ¿no? El foco ahora es el control efectivo. ¿No? Entonces, como no hay dueños, en resumen, porque no hay utilidades, no hay propiedad, ahora lo que pasa es que el beneficiario controlador es esa persona o grupo de personas que controlan realmente a la organización. ¿Y quién controla? Pues bueno, aquellas que pueden nombrar y remover directivos, imponer decisiones, definir una estrategia, uso de recursos, etcétera, ¿no? ¿Y por qué importa esto? Por dos razones muy prácticas, ¿no? En primera, porque refuerza justo el estándar de identificación y el expediente, ¿no? En PLD, cuando aplica y se detona esta obligación, el expediente del donante debe de incluir la identificación de este beneficiario controlador, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto esto es importante porque si la respuesta puede ser confusa, ¿no? Si la respuesta por parte de la persona o de la entidad que nos da financiamiento es confusa o nula, pues bueno, en teoría y conforme a la ley no deberíamos estar recibiendo esos recursos. Entonces, unas buenas prácticas que podemos tener en 4 pasos que les recomendamos es, pues bueno, ya sea de este lado donde recibimos financiamiento o si queremos dar financiamiento, pues es primero definir o identificar al beneficiario controlador. Y una buena práctica es con base en estatutos y nombramientos. No precisamente en estatutos como tal, porque bueno, sí, hay personas que tal vez tengan un nivel de incidencia más fuerte, tal vez por un nombramiento, ¿no? Que no está meramente en los estatutos, pero ese es un documento que nos podría servir para justificar, porque si la autoridad llega con nosotros y nos dice, ok, ¿cómo sabes que esta persona es el beneficiario controlador? Una, es mediante que nuestra donante nos haya pues, sí, dado como esta carta de identificación, y la otra es como tenemos la obligación de asegurarnos que efectivamente esta persona es quien dice ser. Por eso es muy importante, pues también documentar el criterio, ¿no? Cómo justificarlo, porque a final de cuentas la justificación va a venir frente a la autoridad. Siempre tener esta constancia de beneficiario controlador lista sí, para cada recurso o financiamiento que recibamos, y pues bueno, tener esa política que también va integrada a nuestro manual de PLD. Y pues bueno, también actualizarlo o saber que se debe actualizar cuando hay cambios de estructura y de gobierno corporativo, ¿no? Entonces, esto va a hacer que nuestra respuesta, reitero, nos va a dar fuerza en que nuestra respuesta sea clara y consistente, siempre que la autoridad nos lo solicite. Y bien, ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Andy para las obligaciones patronales. Muchas gracias, Martín. Bueno, pues ahora vamos a presentar todo lo laboral que tiene que ver para nuestras organizaciones y que está dentro del calendario. Acuérdense que esta es una herramienta que preparamos en Secretura para que ustedes tengan identificadas las fechas en las que tienen que cumplir ciertas obligaciones. Y este webinar nos está apoyando
a entender cómo ver y cómo manejar este calendario. Entonces, podemos tener relaciones laborales en nuestro trabajo y tener a personal contratado por sueldos y salarios. Eso es cuando tenemos una relación laboral. La mayoría de las organizaciones cuenta con servicios de personas físicas que se les paga por honorarios. Ahí no se consideraría una relación laboral. ¿Ja? Pero también hay que tener claro que para poder identificar una relación laboral es que haya subordinación, que haya un pago y que haya horarios, que haya un lugar específico en el que vayan a trabajar, que hayan mandos. ¿Ah? Si cumplen todas estas características, se considera una relación laboral y será importante analizar si es necesario que la organización esté dada de alta ante el IMSS como patrón y contrate a sus colaboradores, ¿no? Para poderle dar todas las prestaciones sociales de ley. Ahora, es importante que sepan que para las donatarias autorizadas también aplican las leyes del IMSS, del Infonavit, de ISN, cuando tenemos estas relaciones laborales. No hay ninguna excepción ni ninguna extensión por tener relaciones laborales y ser donatarios. O sea, nosotros tenemos que cumplir como un patrón, como cualquiera, aunque seamos donatarias autorizadas. Eso es importante que lo sepan. Y siempre, siempre, siempre lo que identifica esto es que estemos dados de alta ante el IMSS como patrones, ¿no? Y que tengamos sueldos y salarios en nuestra organización. Gracias, Martín. Ahora, vamos a ver las operaciones mensuales. Necesitamos emitir un CFDI de nómina, ya sea quincenal o mensual, dependiendo de cómo hagamos estos pagos. Asimilados cuando aplique, también pueden existir estas figuras de asimilados, tienen que tener ciertas características para que puedan aplicarse en nuestra organización por asimilados. Pero bueno, se necesita emitir también un CFDI de nómina por el asimilado que nosotros estamos pagando. También tienen que cumplir las altas, las bajas y las modificaciones ante el IMSS para que todos estos registros estén actualizados de cada una de las personas con las que estamos laborando. Y tener una política interna para saber qué tipo de prestaciones va a tener la organización. El pago de la prima vacacional, el control de vacaciones, el pago de aguinaldo y si hay otro tipo de prestaciones que superen la ley. Recuerden que la prima vacacional de ley es el 25% sobre los días de vacaciones. Las vacaciones son conforme la tabla que está en el IMSS, ¿no? Que son 12 días el primer año y se van sumando 2 días hasta el quinto, que llega a 20, ya después se suman cada 5 años, 2 días. Entonces, estas tablitas también están en el IMSS y tenemos la liga para estas tablitas. Y recuerden también que el aguinaldo, el mínimo de ley es 15 días. La organización puede decidir dar más, 30, 45, 40 días, pero las de ley son el 25% de prima vacacional, las vacaciones que corresponden al año laborado y el aguinaldo, ¿sale? Que son 15 días de aguinaldo. Tienen que tener comisiones para poder soportar que todas las prestaciones se están dando de ley y que si, por ejemplo, hubo alguna utilidad por parte de la organización, también se está pagando la PTU, porque, ojo, si nosotros como organización solo recibimos donativos, pues esos no son ingresos acumulables, no son algo que genere una utilidad, porque somos organizaciones de la sociedad civil. Pero si nuestra organización vendiese un servicio y ese servicio, después de presentar nuestra declaración anual, tuviera una utilidad, nosotros tendríamos que pagar utilidades a nuestros trabajadores
de esa utilidad que nos quede. El monto, ahorita no lo recuerdo, pero son arriba de 293,000 pesos. O sea, si tuvimos utilidades arriba de 293,000, pagamos utilidades. Ajá. Entonces, esto es importante que lo tengan eh, previsto. Tienen que tener también comisiones para seguridad e higiene, para la capacitación y adiestramiento y para revisar las antigüedades. Lo laboral se vuelve manejable con una rutina y con el checklist de todas las obligaciones que tenemos que estar cumpliendo. ¿Vale? Para donatarias y para no donatarias, recuerden que si somos patrones, tenemos todas las obligaciones como cualquier otra empresa. ¿Vale? Gracias, Andy. Ahora vamos a hablar como un tema aparte, lo que encontramos de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, porque consideramos que es muy importante en términos de congruencia documental, materialidad y trazabilidad de lo que hacen las donatarias autorizadas, ¿no? Por eso lo ponemos como un extra en este momento. Bien. Eh, co- para darles un poquito de contexto, digo, porque yo sé que no todas de nosotros sabemos como de lo que significa o lo que es la resolución miscelánea fiscal, pero cada año el SAT publica eh, actualizaciones o su paquete fiscal también, que es la resolución miscelánea fiscal, que son estas reglas operativas, criterios y básicamente el cómo se hace para cumplir y tramitar cosas específicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa para el 2026? Es importante decirles que como tal no cambia el fondo del régimen de las donatarias autorizadas, sino que sube el estándar de revisión, ¿no? Esto quiere decir que el SAT está empujando a un enfoque más basado en una evidencia documental de lo que hacen las donatarias y pues que necesitan un expediente, ¿no? Entonces, la lógica del 2026 es que el SAT dice, bueno, vamos a alinear lo que te autoricé, esto quiere decir tu objeto social autorizado para que recibas donativos deducibles del impuesto sobre la renta, lo que ejecutas, que básicamente es las actividades que realizas, que son de ese objeto social autorizado, y los documentos que lo prueban o lo respaldan, ¿no? Es decir, el cómo, ¿no? Y si una de esas tres patas falla, pues básicamente empiezan las fricciones, empiezan los requerimientos y básicamente activamos el músculo del SAT para que nos fiscalicen aún más, ¿no? Entonces, hay tres movimientos importantes que hay que tener muy bien en el mapa, que el primero es un reacomodo operativo, ¿no? Hay el anexo 2 y la ficha 19 ISR y la tabla 19.1. Esto, el SAT reordena estas fichas de trámite, que son básicamente, pues sí, el documento la ficha en donde nos va a decir cómo acreditar una actividad, ¿no? Y concentró todo este mapa en un anexo que se llama anexo 2, ¿no? Y para las donatarias, la guía clave es la ficha 19 ISR y la tabla 19.1, que funcionan como un diccionario, ¿no? Vamos a decirlo, es qué documento acredita qué actividad. Esto quiere decir un documento, por ejemplo, de la Secretaría de Gobernación, que es una autoridad competente, va a acreditar a una actividades de apoyo para la defensa y promoción de los derechos humanos, ¿no? O sea, pueden también consultar esta tabla y básicamente como que intenta acotar más la interpretación, ¿no? Reducir la ambigüedad también, pero pues también hace más evidente cuando traes evidencia incompleta, ¿no? O sea, si tú traes eh, si tienes una acreditación de una autoridad, como lo decía, como la CEGO, y realizas actividades que tal vez justifican más, eh, no sé, asistencialismo, por así decirlo, pues lo que va a pasar es que le vamos a dar más elementos a la autoridad para que, por ejemplo, nos pueda revocar la donataria. Entonces, rapidísimo, ya porque ya no tengo tanto tiempo y quisiera escucharles, y tenemos varias preguntas ahí. También la regla, ahí pusimos la regla 3.10.1.6, que es básicamente una constancia de acreditación más verificable, ¿no? Esta constancia de acreditación debe describir actividades específicas que realiza la organización
¿Cómo las constató la autoridad? Ya no las tiene que listar, ¿no? Sino el cómo constató, ¿no? Si realizaste, si dices que realizas actividades de promoción de los derechos humanos, es, ok, la autoridad, en este caso, ejemplo, la SEGOV debe de decir, no, bueno, yo acudí a estos, obtuve esta documentación y básicamente la tiene que describir. ¿En qué lugar? Y además la vigencia, ¿no? Esta vigencia, pues mínimo tiene que, no tiene como tal, pero si no está señalada, se va a entender que es por 3 años. La vigencia quiere decir que son, tengo 3 años para volver a sacar otra, tengo un año para volver a sacar otra, ¿no? Y bueno, también por último, pues hay una que es la regla 3118, que son actividades adicionales y pues estas actividades adicionales básicamente es si recibimos un financiamiento para la realización de actividades que no tenemos autorizadas, tenemos que buscar la autorización adicional en el mismo ejercicio en el que la recibimos, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos actividades que no tenemos autorizadas, el SAT podemos crear fricciones con el SAT. Y pues bueno, además, básicamente, hay ajustes finos que pueden detonar requerimientos si el expediente está flojo. Entonces, les recomendamos mucho que tengan armar un mapa y evidencia por rubro según la tabla de 19.1, guardar la constancia, que es actividad, cómo se acreditó, el lugar y la vigencia, la carpeta por proyecto y por donativo. Este es muy importante que tenga el convenio o la carta de acreditación. ¿Por qué decimos convenio? Porque pues hay muchas que son donatarias de segundo piso y pues una manera de justificarlo es mediante el convenio y pues, la obediencia operativa mínima, reportes, listados, entregables, fotografías, videos, tener mucho cuidado también en lo que estamos publicando en nuestras redes sociales, porque pues tanto la autoridad que constata como el SAT lo está tomando como información pública y está tomando muchas de sus decisiones con base en eso. Y pues bueno, ya sin más, cubrimos muchísimos temas. Aquí nada más les explico rapidísimo. Hay unas preguntas que nos van a ayudar a cumplir más fácil o entender más fácil de qué vienen las actualizaciones de la miscelánea fiscal. Y pues aquí está, ¿no? Preguntas rápidas y la evidencia mínima que debemos de tener. Muchísimas gracias. Abrimos como un tiempo para preguntas y respuestas, que tenemos 10 minutitos y vamos a darle lo más que podamos. Un segundo. Voy a parar para verlos a todos y a todas. Y aquí tengo apuntado varias preguntas. La primera, nos preguntan, ¿cuál es la constancia de acreditación de actividades? ¿Se la publicada en el anexo 14? La constancia de acreditación de actividades, pues, es este documento que, como ya lo dijimos, está en este, en la censura, bueno, la constancia de acreditación de actividades es este documento por cual una autoridad justifica o realmente da constancia de que realmente una organización hace lo que debe de hacer, ¿no? Hace lo que dice que hace. Por eso puse mucho este ejemplo de la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación lo que hace es, tiene facultades en materia de derechos humanos. He estado hablando mucho de derechos humanos, pero pensemos también en, por ejemplo, actividades ecológicas. La actividad ecológica, en esa tabla dice que es la Semarnat, ¿no? La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta autoridad que tiene facultades para acreditarnos este tipo de actividades, ¿no? Y hay muchísimos, les invitamos a consultar esta tabla, que está también en las ligas de interés y la pueden encontrar, así como en la barra de Google, autoridades acreditantes, en actividades, autoridades acreditantes, donatarias autorizadas, así lo puedes poner en la barra de Google y normalmente te sale, es una publicación como tal, y la encuentran y ya van a encontrar como esta relación, ¿no? O a la vieja usanza, se pueden meter a la miscelánea fiscal 2026 y les van a encontrar, pues bueno, el listado. Sí, Andy. Aquí la pregunta 2 dice, si nunca he caído en el umbral de identificación, menos de reporte, pero dieron de alta a la donataria, ¿es necesario seguir presentando avisos en ceros? Sí. Mientras tú estés con la obligación perdón, mientras tú estés dado de alta con obligaciones en PLD, necesitas presentar tus avisos en ceros.
Si tú ya no haces actividades vulnerables, que en este caso para las organizaciones de la sociedad civil o donatarias son donativos, o sea, si tú ya no recibes donativos, es necesario que te des de baja en el portal del PLD para que ya no tengas que estar presentando avisos en ceros. Pero si tú sigues dado de alta, necesitas presentar tus avisos en ceros. Y otra pregunta que creo que se relaciona también Ujú. a PLD dice, ¿qué pasaría si presenté mi declaración en ceros, pero sí hubo operaciones y vuelvo a hacer la declaración? Pues no pasa nada. En realidad, cuando tú haces una corrección espontánea, la autoridad no te castiga. O sea, dice, está bien, qué bueno que tú te autocorregiste y vamos bien. Entonces, es importante que si ustedes ven que se equivocaron tanto en declaraciones mensuales, anuales, como en avisos de PLD, si se equivocaron en algún dato y quieren corregir, es mejor que ustedes corrijan antes de que la autoridad les pida esta aclaración. La cuatro, si quieres responderla tú. Sí, ya es obligatorio el beneficiario controlador. Yo creo que tiene, a ver si entendí bien la pregunta, pero puede tener una doble respuesta. Es como, es obligatorio yo como, eh, como entidad, unidad económica, como persona moral, identificar a mi beneficiario controlador. Pues bueno, yo creo que nace de la confusión como tanto fiscal como de prevención de lavado de dinero, ¿no? La fiscal es más de carácter mercantil, pero en cuestiones de prevención de lavado de dinero es un poco ambiguo porque la propia reforma habla que la Secretaría de Hacienda promoverá las actividades, promoverá con las autoridades locales un sistema, perdón, la identificación del beneficiario controlador. Eso quiere decir que va a mandar, no sabemos cómo, hasta la publicación de las reglas de carácter general en julio, cómo deben identificarlo. Pero la identificación de yo, de pedirle a mi donante, simplemente es cuando se activen precisamente las obligaciones de PLD, ¿no? De prevención del lavado de dinero. Esto quiere decir que alcancen ciertos umbrales. Después, ¿qué pasa después? Las cinco es qué hacemos cuando las organizaciones no comparten el acta constitutiva, son extranjeras y no hay claridad sobre el beneficiario controlador. Pues precisamente es el reto, ¿no? Es el reto y por qué está en boca de todos ahorita esto, es porque si una, en teoría, si una organización no recibe los documentos completos, ya sea de nacionales o extranjeros de donantes, pues lo que tienes que hacer es abstenerte de recibir el donativo, ¿no? Y esto incluye precisamente la identificación del beneficiario controlador. Y pues claro que implica también pues, la justificación, como lo decíamos hace rato, de cómo identificarlo, ¿no? Normalmente esto se está en se conoce como Articles of Incorporation o bylaws, ¿no? Que pues, es el símil más o menos al acta constitutiva y los estatutos, pero también puede estar en otro tipo de documentos. Por eso ya se está volviendo algo demasiado técnico, que sí necesita un nivel de diligencia importante porque sí tenemos como obligación al momento de presentar la justificación, al momento de que la autoridad se acerque con nosotros. Después, el informe antilavado permite no incluir la información del beneficiario controlador. Si no sabemos o no tenemos claridad de cuál es, podemos no llenarlo. Es una gran pregunta. Pues no, cuando presentas el informe antilavado, tú me corregirás, pues no te lo piden como tal, eso es muy cierto, pero No te obligan a no te ponerlo, obligan a ponerlo, ¿no? pero sí te lo piden. Pero sí te lo piden, ¿no? Entonces, eh, si no tienen claridad de quién es, pues precisamente es una plática que deben de tener con sus financiadoras. Lamentablemente, va a ser, esto muestra una tendencia de la autoridad a fiscalizar y las multas en temas de prevención del lavado de dinero ante una eventualidad, ante una eventual, si auditoría, pues sería bastante cuanto de decir, pues es que no me lo entregaron. La autoridad te va a decir, debiste haberlo pedido o justifique esto. No, pues aparentemente no va a ser o no es quien tú dices que es. También, pues ahí lo dejaría para seguir con las demás preguntas. Dice, la vigencia mínima de 6 meses del documento que acredita la actividad aplica para la carta de inicio para ser donatario autorizado también cuando actualizamos el documento. Ambas,
O sea, si tú vas a pedir con base en una constancia, que bien lo señalas, que tiene una vigencia mínima de 6 meses, pues precisamente cuando tú la pidas, la primera vez vamos a tener que checar eso y para la próxima vez, cuando vuelvas a actualizar la vigencia del documento que te acredita, pues va a tener que tener la misma mínimo de vigencia, ¿no? Después, ¿Qué pasa si no tengo Clooney? respecto de... Sí, o sea, en realidad la CLUNY no es obligatoria. Antes se pedía la CLUNY para poder obtener recursos del mismo gobierno. Ahorita no se está utilizando para nada, pero sí apoya, por ejemplo, a obtener la constancia de acreditación de actividades frente a bienestar. O sea, bienestar nos da una constancia de acreditación para poder pedir la donataria autorizada y esto es con la CLUNY. Claro. Entonces, eso pues también se lo dejamos a consideración de ustedes si creen que les beneficiaría o ayudaría tener la constancia a través de Secretaría del Bienestar. Dice, ¿cuáles son los principales cambios en materia de acreditación de actividades? Pues justo como los mencionamos, el más fuerte, o sea, está la regla que dice la forma en la que debe de estar, pero uno de los principales cambios es precisamente la narrativa de cómo constataron. O sea, no es simplemente listarlo de realiza actividades de apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos, como hace en el artículo 75 de la ley del ISR, bla, bla, bla. Normalmente era donde las autoridades acreditantes se quedaban, sino decir ok, mediante cursos, seminarios, talleres, etcétera, enfocados en bla, 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 ¿no? O sea, es una descripción bastante, pues sí, o sea, digamos que es escrito libre por parte de la autoridad, pero definitivamente debe describir las actividades y tener un expediente de respaldo, no para entregarlo al SAT como tal, sino también hay una comunicación interna, porque también están obligados a poner los números y más bien medios de contacto de la autoridad acreditante y entonces es probable que el SAT levante y diga, a ver ese expediente, ¿no? O también verlo mediante medios oficiales, ¿no? Dice, somos donatarios de segundo piso. ¿Con qué autoridad podemos pedir constancia? Aquí yo quiero dejar claro dos cosas. Primero, para que puedas tú ser donataria de segundo piso, es importante que tengas un convenio con otra donante para que tú le puedas donar a esta donataria, perdón, con otra donataria para que tú le puedas donar algo a esta. Segundo piso siempre va a derivar de una autorización del SAT para ser donataria, Sí. ¿no? Sí, básicamente la constancia sería el convenio de donativo, a grosso modo, ¿no? Con otra donataria autorizada. Si yo soy una donataria autorizada y quiero darle firmo un convenio de donativo y con este convenio de donativo, la otra voy y pido al SAT la autorización como donataria de segundo piso y la vigencia por el tiempo que me la van a dar, básicamente es la vigencia de mi convenio. Esto quiere decir que claro, también tengo que justificar el por qué, ¿no? ¿Qué base en el cuerpo? Entonces, si la vigencia de mi convenio de donativo es, por ejemplo, de un año, me la van a dar por un año. Si es por 2 años, nosotros recomendamos que busquen la manera de que haya un seguimiento o de que se ministre durante 3 años y no solo que se haga el pago en una exhibición. Dependiendo de la vigencia, nosotros recomendamos que sea de 2 a 3 años, de preferencia 3. Y pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. Tenemos muchísimas preguntas que van a enriquecernos mucho. Vamos a trabajar en ellas. Les vamos a acercar tanto la presentación como una pequeña bueno, unas respuestas a las preguntas que son demasiadas. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Son temas súper densos. Fue muy complicado resumir todo rapidísimo, pero reitero que el objetivo era que ustedes utilicen esta herramienta, la integren en su día a día y que puedan acercarnos o acercarse también con organizaciones aliadas que tengan mucha o que tengan experiencia en estos temas y que no olviden eh, sí, integrar este calendario que les vamos a compartir como una herramienta diaria. Capaciten también a su personal, es un importante, también les recomendamos eh, que tanto los directivos como colaboradores y en general todo el equipo operativo se vaya actualizando en estos temas que son de constante actualización. Por último, decirles que busquen también asesoría profesional especializada, dada
como ustedes pueden ver, una especialización técnica bastante específica en estos temas. Aquí nada más una pregunta que se repite mucho y quiero contestarla antes de irnos, es la vigencia de la constancia de acreditación. Ok, la vigencia de la constancia de acreditación está en la carta que te da la autoridad que está acreditando tus actividades. Ahí te dice, uno, si te dice la vigencia, pues está explícita en el documento. Si no te la dice, se toma una vigencia de 3 años. Ajá. Y entonces, ustedes tienen que tramitar de nuevo su constancia ante la autoridad pertinente para subirla a su expediente en el SAT como donatario autorizado. ¿Sale? Es importante que ustedes sepan la vigencia de estas acreditaciones para que las puedan ir renovando cuando corresponda y las suban a su expediente en el SAT. ¿Sale? Nada más quería dejar esto claro porque vi que se repetía un poco la pregunta de la vigencia de la constancia de acreditación antes de irnos. Muchas gracias por haber asistido y esperemos que toda esta información les haya servido de utilidad y que esta herramienta pueda ayudarles a mejorar todos sus procesos contables, financieros, fiscales para el cumplimiento de las obligaciones. Muchas Muchas gracias. gracias, ánimo, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.